Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Cuándo empezaste a tener miedo a los espacios pequeños? Antes no eras así. No hace mucho tiempo. Ken dudó pensando en el accidente. Rin, ¿puedo tomarme medio día libre? Está bien, si no te sientes bien, vete a casa. No olvides avisarle a tu supervisor. Ken asintió y se levantó. Ken asintió y se levantó. Ahora iba a escabullirse silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Necesitaba descubrir por sí misma quién la había estado molestando. De que no le importaba no era cierto en absoluto. Rin sentía que algo no cuadraba. Quería saber quién le había hecho eso a su esposa. Después de que la mujer se fue, bajó ella misma a la sala de seguridad. Tenía que averiguar quién era la responsable. Sin importar el motivo, esa persona tenía que asumir la responsabilidad de lo que hizo. Si Ken no se hubiera quedado con su teléfono, ¿cómo habría podido escapar? Ese lugar no era tan fácil de acceder, así como así. Me gustaría revisar la cámara de seguridad del piso del almacén. Necesito ver quién subió allí hoy. Ella se lo dijo al personal de seguridad, pero el personal parecía preocupado. Llevamos un par de días esperando a que el técnico arregle el cableado de esa zona, jefe. ¿Qué quieres decir? Ella entrecerró los ojos confundida. Hace unos días, unas ratas mordieron los cables. El técnico tiene que arreglarlo, explicó. Suspiró frustrada, justo como pensaba. Cada vez que pasaba algo, las cámaras dejaban de funcionar. Nunca imaginó que lo experimentaría en la vida real. De acuerdo, solo asegúrate de que lo arreglen bien y la próxima vez que lo reparen, el mismo día que se rompa. No lo dejes así tanto tiempo. Entendido. La jefa dio la orden con tono y expresión seria, lo que hizo que el empleado de mediana edad bajara la cabeza. Rin se alejó con el aura de una reina de hielo, pero esta vez su expresión reflejaba fielmente sus sentimientos. No era solo ira por lo que le había pasado a su empresa, sino por lo que le había pasado a Ken. Oyó un ruido en la cocina y eran más de las 10 de la noche, pero Rin, que se había duchado y estaba vestida para dormir, seguía en la cocina con un vaso de leche caliente. Miró la leche que tenía en la mano, la dejó, se alejó 2 pasos y luego regresó para recogerla. Repitió esto varias veces hasta que se enojó consigo misma. ¿A dónde llevas esa leche, Rin? La anciana ama de llaves que había entrado a apagar las luces lo notó y preguntó. No es nada, deberías irte a dormir. Yo mismo apagaré las luces, respondió Rin. Una vez que la anciana regresó a su habitación, Rin apagó la luz principal de la cocina y llevó el vaso de leche al dormitorio. Al abrir la puerta vio a su joven esposa. Estaba descansando, viendo videos en su teléfono. Ken soltó una carcajada al ver un video gracioso que estaba viendo, lo que hizo que Rin se detuviera ligeramente sorprendida. La diferencia con respecto a ese mismo día era notable. ¿Estás bien? Ken se dio cuenta de que la estaban observando y rápidamente dejó su teléfono en la mesa. Luego se giró para concentrarse en su esposa. ¿Por qué preguntas eso? ¿Crees que me pasó algo? No. Su esposa respondió con cara seria. Rin la miró con ojos preocupados. Preguntaba por preocupación por lo sucedido antes. ¿Y qué hay de ese vaso de leche en su mano? ¿Para qué era? Quizás era para ella. Con solo pensarlo sintió que el corazón se le aceleraba al superar sus miedos. Entonces, ¿eso es para mí? Preguntó. ¿Qué? Rin frunció el ceño ante el repentino cambio en la expresión de Ken, que se había animado como un cachorrito feliz. Señalaba el vaso de leche que tenía en la mano. La leche, dijo Ken. Es mío, lo estoy bebiendo yo misma. Rin respondió. No te creo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.